Bienvenido. La Iglesia Camino de Gracia tiene el agrado de invitarle a escuchar su programa radial, El Consejo de Dios. En un mundo tan cambiante, necesitamos una dirección clara y sabia para nuestro diario vivir. ¿Y qué mejor consejo que aquel que proviene de la palabra de Dios, la Biblia? Directamente desde el púlpito de nuestra iglesia, nuestro pastor Andrés Escárate nos comparte el consejo de Dios. En el libro de Romanos, en el capítulo 12, Pablo nos lleva a la vida cristiana práctica y hoy estamos hablando acerca del servicio. Y Pablo quiere que pensemos muy bien nuestra relación con el cuerpo, con la iglesia. Vemos la inmensidad del cuerpo de Cristo, vemos su unidad, vemos también la diversidad. Somos diferentes, pero también en esa diferencia debe haber armonía. Por favor, con Biblia abierta en el libro de Romanos, en el capítulo 12, acompáñame a la segunda parte del tema, el entendimiento del creyente en el servicio. Es por eso que creo tan necesario la membresía en una iglesia local. Cada miembro del cuerpo es importante y debe ser ministrado y debe también ministrar a otros. ¿Qué nos hace pensar Pablo acá al considerar el pueblo del Señor? La inmensidad del cuerpo, a pesar, dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, verso 5, la primera parte, Pablo nos lleva ahora a considerar la unidad en el cuerpo de Cristo. Así nosotros, dice Pablo, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Esta unidad es importante y clave en el pensamiento cristiano. Esta unidad fue la razón de la oración de Jesús. A pesar de haber diversidad, a pesar de haber diferentes miembros, debe haber siempre unidad. Si el cuerpo no está de acuerdo en el movimiento hacia dónde avanzar, imposible que se produzca un avance, un progreso en una persona. Es interesante lo que nuestro Señor Jesucristo oró en Juan capítulo 17. ¿Recuerdas aquella oración? Esa oración sacerdotal que hace nuestro Señor Jesucristo previo a su muerte, a horas de ser enjuiciado y finalmente sentenciado a muerte. En Juan capítulo 17 leemos en verso 21, observa, oye la oración de Jesús. Estas son las palabras de Jesús en secreto o silenciosa al Padre, orando al Padre en comunión. Él le dice, para que todos sean uno. Jesús oró por la unidad de su pueblo. Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Cómo van a creer si ven iglesias divididas, apartándose, criticándose, despreciando a los demás, cuando debemos esforzarnos en buscarlos en amor, en apoyarlos, ayudarles a crecer en su fe? Verso 23, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste, que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Querido, niégate a escuchar comentarios que no edifican de tus hermanos. Y si hay una persona que tiene un comentario, ten la suficiente madurez de llevarlo y decirle, díselo directamente a la persona o a los líderes de la iglesia, a la persona directamente afectada. No me lo digas a mí. Cierra tus oídos, guarda tu boca en esto. Por lo tanto, es de suma importancia en la mente del creyente que tengamos una comprensión clara y sana de la unidad del cuerpo de Cristo. Somos llamados por las Escrituras a mantener la unidad del Espíritu. No creamos la unidad. La unidad es producto de nuestra vinculación en Cristo Jesús. Esa coinonía, esa comunión la tenemos por estar en Cristo, por ser familia de Dios, pero es tan fácil destruirla, es tan fácil quebrarla, reacciones carnales, darle lugar al enemigo. Pablo dice en Romanos capítulo 12, verso 12, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Es por eso que Efesios, en el capítulo 4, verso 3, y este pensamiento es clave. Pablo nos dice, si vas a servir, sabes cómo tienes que pensar de ti con sobriedad,
correctamente, no sobreestimarte ni subestimarte, no menospreciar a los demás. Ahora, ¿cómo vas pensando del pueblo del Señor? Hay una inmensidad en el cuerpo, pero a pesar de que somos muchos, debe haber una unidad. Y en Efesios capítulo 4, verso 3, dice lo siguiente: solícitos en guardar la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz. Somos llamados a proteger la unidad, cuidarla. Pertenecemos a un gran cuerpo en todo el mundo y hay una representación visible en nuestra iglesia. Quiero decirles algo y no quiero que me malinterpreten. Aquí en la tierra estamos divididos por denominaciones, por diferentes credos, pero no será así cuando lleguemos al cielo. Por lo tanto, debemos aprender a resolver nuestros problemas, nuestros prejuicios aquí en la tierra y buscar la unidad, ser solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Pablo nos lleva a pensar que debemos considerar a cada uno, porque de la manera como el cuerpo tenemos muchos miembros, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Somos uno solo, un ejército que debe obedecer al mandato del Señor. Recuerdo cuando era pequeño y tendría tal vez entre 10 o 12 años, iba en un bus, en un micro en mi país, y pasamos por afuera de una iglesia y ahí estaba el letrero y aparecía la denominación de la iglesia. No la voy a mencionar ahora. Y mi amigo, cuando yo le mostré esa iglesia, porque yo estaba comenzando a asistir a esa iglesia, mi amigo me dijo lo siguiente acerca de esa iglesia: yo nunca entraría a esa iglesia porque no creen lo mismo que yo creo. Estamos hablando de iglesias evangélicas, pero los énfasis eran diferentes. Mi amigo pertenecía a una iglesia pentecostal y la iglesia que yo le estaba mencionando era una iglesia bautista, y él me dijo: yo nunca voy a entrar a esa iglesia porque no creen lo que dice la Biblia. Lo extraño fue que años después, cuando crecí y estudié y formé la primera iglesia, él fue uno de los primeros miembros en mi iglesia y fue una iglesia de línea bautista. Es que a veces nosotros nos dividimos por pensamientos denominacionales, no entendiendo que en el cielo no estarán los hermanos libres en un lado, los hermanos bautistas en otro, las iglesias, los presbiterianos en otro lugar. Todos somos uno en el Señor, aunque sí es cierto, en práctica en el día de hoy tenemos algunos pensamientos y prácticas diferentes, pero somos pueblo del Señor. ¿Qué debemos considerar al pensar en el pueblo de Dios? La inmensidad del cuerpo, la unidad del cuerpo, la diversidad del cuerpo. Observa el verso 4, la segunda parte. Dice: pero no todos los miembros tienen la misma función. Todos tenemos nuestro lugar en el cuerpo y un ministerio que realizar. En Efesios capítulo 4, verso 7 leemos: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Cada uno de nosotros, escúchame bien, querido hermano, querida hermana, Dios te ha capacitado con un don, la diversidad en el cuerpo de Cristo, pero no todos los miembros tienen la misma función. En Corintios, en el capítulo 12, que es un capítulo magistral, donde Pablo toma el cuerpo humano para hablar de los dones espirituales en desarrollo en la iglesia en Corinto y en las iglesias, dice en el verso 4 al 6 lo siguiente: ahora bien, Primera a los Corintios capítulo 12. Hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas es el mismo. Verso 12. Pero todas estas cosas las hace el uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada una en particular como Él quiere. Una persona no elige sus dones, los recibe de forma soberana de acuerdo al plan y el propósito de Dios. Y es mi responsabilidad en la iglesia local descubrir cuál es mi don, querido.
Usted no viene a la iglesia solamente para sentarse, escuchar un sermón o conectarse como hoy un día miércoles. Usted tiene el deber delante de Dios de servir al Señor, descubrir su don, desarrollar su don y usarlo para la gloria del Señor. Y cuando usted no lo hace, daña el cuerpo de Cristo. Una persona no puede hacer todas las cosas, ejercer todos los ministerios en el cuerpo. Es por eso que necesitamos a otro. Esto significa que si usted no está sirviendo en el cuerpo, alguien en el cuerpo está siendo afectado. Ten cuidado, no creas que porque no tienes un ministerio público no estás sirviendo al Señor. El día jueves hay hermanitos que tú no los has visto, pero que preparan el templo, preparan los baños, preparan los lugares para que sirvamos y adoremos al Señor. Ellos te están sirviendo y de alguna forma usted que me está viendo y está escuchando y que debe entender el llamado del creyente al servicio, debe ejercer estos servicios, estos dones para la gloria del Señor. Termino con el verso 5, la segunda parte que dice, y todos los miembros, los unos de los otros, y todos miembros, dice, los unos de los otros. A pesar de ser muchos, tenemos una unidad, tenemos funciones diferentes, no somos todos iguales, no pensamos todo lo mismo, no tenemos todos el mismo don, pero sí tenemos el propósito de funcionar y que esto funcione en armonía. Esto se llama sinergia, cada uno en su posición, en su lugar, de acuerdo a sus capacidades, de acuerdo a su edad, de acuerdo a su madurez, de acuerdo a su experiencia, de acuerdo a su formación, de acuerdo al propósito del Señor. Tiene que ocupar su lugar para que el gran engranaje de la obra de Dios comience a avanzar. Pablo dice en Efesios capítulo 4, verso 16 lo siguiente: de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Cuando usted sirve a los demás y cuando usted entiende que ese servicio es la voluntad de Dios, no solamente esa persona a la cual usted ministra es edificada, usted mismo crece espiritualmente y se fortalece porque sabe que está haciendo la voluntad de Dios. Pero cuando usted retrocede, cuando usted abandona, cuando usted deja, daña el cuerpo y daña también su persona. ¿Por qué? Porque tenemos una función en el cuerpo de Cristo. Como iglesia estamos avanzando en armonía, estamos creciendo en unidad. Es responsabilidad, escúcheme bien, de cada miembro de la iglesia en avanzar en armonía. Yo no sé todos los que nos están viendo o oyendo si son miembros de la iglesia Camino de Gracia o de alguna otra iglesia. En donde usted está, donde Dios lo ha puesto, usted debe crecer, servir para la gloria de Dios, porque el creyente que no vive para servir, no sirve para vivir. La iglesia es un gran cuerpo, como cuerpo tiene muchos miembros, pero a pesar de la diferencia, debemos mantener una unidad, y esa unidad se mantiene por el cuerpo cuando está en armonía y cada uno cumple su función. Y cuando maduramos, crecemos, nos hacemos cada vez más sensibles a los demás. El entendimiento del creyente en el servicio. Quiero terminar leyendo para ustedes un cántico que lo interpreta Marcos Vidal. Tenía la intención de reproducir el audio, pero como existen copyright, nos pueden cortar en la transmisión. Voy a leer la canción de Marcos Vidal, se llama El Payaso. Quiero que prestes atención a modo de conclusión en el día de hoy. Presta atención a este escrito, a esta canción, pero voy a leérselas a ustedes. Era capaz de hacer a un niño reír sin parar. Tenía ocurrencias tan geniales que solo él era capaz. La cara pintada de color y en las manos un violín que sonaba más o menos, pero hacía reír. Y el caso en que en el fondo era un infeliz, le parecía ridículo pintarse la nariz, lucía mucho más un salto mortal, y él quería ser equilibrista y oír sobre la pista ovaciones en vez de tanto reír. Nunca supo aceptar su posición, sin darse cuenta que hacía feliz a tantos en su papel de Cenicienta.
que si un día faltase en el circo, llegaría a su fin, que nunca sería el mismo sin su violín. Pero él seguía empeñado en ser infeliz. Se veía tan ridículo pintada la nariz, soñaba todavía con el trapecio, pretendía ser equilibrista y oír sobre la pista ovaciones en vez de tanto reír. Fue una mañana blanca invernal. Tras el ensayo, no pudo resistirlo más, se subió en el travesaño y al verse a la altura, sintió subírsele el vértigo hasta la nuez y no habían puesto malla la última vez. Apenas sintió nada cuando cayó. El domador que regresaba fue el primero que lo vio. Logró salvar la vida y meses más tarde le dijeron: todo ha terminado, el circo se ha cerrado, ya no venían niños a la función. Hoy vive retirado en algún lugar, en las afueras, pegado día y noche a su silla de ruedas. Parece que ha terminado aceptándose por fin, que incluso algunas veces toca el violín. 10 niños le visitan y le hacen feliz. Cuando les ve llegar a lo lejos, se pinta la nariz. Cuando alguno se burla con desprecio, él contesta: sería un miserable, sería yo el culpable si no cumpliese la misión que recibí. Porque aunque fui un fracaso, soy de profesión payaso. No me juzgues mal, Dios me hizo así. ¿Cuál es el llamado y el don que Dios te ha dado? Un día darás cuenta. Somos responsables. Yo sé cuál es mi llamado, sé cuál es el don o los dones que Dios me ha dado y debo ministrarlos y usarlo para la gloria de Dios. Y no debo pretender ser otro, hacer la función de otra persona. Tú no quieras hacer la función de otro. Este payaso no quería ser payaso, quería ser equilibrista, pero el día en que él dejó de ser payaso, el circo se cerró. ¿Cuántas veces la obra de Dios se detiene? Porque usted y yo no hacemos lo que Dios nos ha llamado a hacer. ¿Cómo debemos pensar de otros? ¿Cómo debemos pensar de nosotros mismos? Por la gracia de Dios. Soy lo que soy. Dios siempre llama al hombre. En primer lugar, Dios nos llama para salvación. Y si aún no has conocido a Cristo como tu Salvador personal, ¿por qué no lo reconoces hoy como tu Salvador? Reconociendo tu condición de pecador y recibiendo a Cristo en tu corazón como tu Salvador personal. Toma esa decisión y llámanos. Queremos ayudarte en tu nueva vida en Cristo. Pero si tú eres un creyente de años, el llamado de Dios en tu vida es para que vivas en santidad y para que también le sirvas. De esta forma tenemos nuestras puertas abiertas para que tú nos visites, te congregues, crezca junto a nosotros en la palabra del Señor y nos dispongamos para hacer la voluntad de Dios. Dios te bendiga. Gracias por haber estado junto a nosotros en este su programa radial, El Consejo de Dios. Si este programa ha sido de bendición en tu vida espiritual, te animo a que te suscribas a nuestro canal en YouTube. Búscanos como ICDG Radio, para que puedas seguir creciendo en el consejo de la palabra de Dios. Así que ya lo sabes, sigue nuestra programación diaria en nuestro canal de YouTube. Búscanos ahí como ICDG Radio. De igual forma, si quieres ver nuestras predicaciones, suscríbete a nuestro canal de YouTube ICDG Australia. ICDG Australia. También puedes acompañarnos en nuestros servicios en línea, nuestros servicios virtuales, que lo hacemos a través de Facebook. Si quieres estar junto a nosotros a través de los servicios en línea, búscanos como ICDG Horsley Park en Facebook. Los miércoles a las 7 de la tarde y el día domingo 10 de la mañana en horario de Sydney, Australia. Suscríbete a nuestros canales, mantente informado. Para los que viven en Sydney, les animamos a que en algún momento visiten nuestra iglesia, que está ubicada en el número 22 al 38 de la Redmayne Road, 22 al 38 de la Redmayne Road. Esto es en el suburbio de Horsley Park. Para mayor información, comunícate con nosotros al teléfono 0430 584 990. Repito, 0430 584 990. Dios te bendiga.